La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Jorge Marte Báez, neumólogo, medicina interna, especialista en cuestiones relativas al sueño y maestro de la medicina. Y gran amigo. Y doctor nuestro. Y gran amigo de infancia. Bienvenido, doctor. De infancia. Es mi doctor y yo le he dado le he hecho coger lucha al doctor, pero gracias a Dios que está. Tú sabes que tú eres uno de mis pacientes favoritos. Ay, y ciertamente Ramón no es mi paciente, pero nos conocemos de hace... Es que a mí no me da gripe nunca. Mejor ni digamos cuántas décadas. Excepto ahora, Ramón. Bueno, podemos decirlo, mediado de la década de los 60, pero éramos niños, ¿eh? Recién nacido. Tú casi. sabes que donde ya se dividen los viejos del otro es cuando tú hablas de antes de la revolución. Ya ahí, sí. Esas son palabras mayores. Jorge, nosotros comentamos ahí en la entrada, ¿por qué hay tantos casos de gripe y problemas bronquiales y pulmonares en esta época? Yo conozco casos de gente que comenzó con una simple gripe y terminaron con una neumonía interna. ¿Eso es normal en esta época del año o es atípico? Mira, no es atípico, definitivamente, aun cuando en realidad no podemos todavía hablar de un cambio de clima, porque seguimos con calores. Sí, exacto. Se va haciendo notar que el clima está siendo de alguna manera un poco menos duro ya en las últimas semanas. Pero incluso en años en los que ha entrado diciembre con el mismo calor, para otoño e invierno, aún con la salvedad de que no existen claramente esas estaciones en nuestro medio, aumentan las afecciones respiratorias. En general, recuerden ustedes y los estimados televidentes que la mayoría de las afecciones respiratorias agudas son infecciosas y que la mayoría de las veces esas infecciones son causadas por virus. Y cuando tú mencionas casos de pacientes que comenzaron con una gripe y que de repente tienen una neumonía y que están muy enfermos y no llegaste, pero incluso algunos hasta fallecen, ¿sí? Probablemente estamos hablando de influenza, que es solo uno de los centenares de virus que producen la gripe. La influenza es un catarro malo. La influenza es un virus que produce catarro malo porque en la mayoría de los casos el paciente se siente muy mal. Eso no quiere decir que todos los catarros en que el paciente se sienta muy mal sean influenza. Pero la importancia que tiene es que la influenza es el catarro, la gripe, que potencialmente puede incluso matar a una persona. Usualmente porque hace como complicación una neumonía, que puede ser por el mismo virus de la influenza, o puede ser por la frecuencia inusitada con la que se complica. Inicialmente es el virus de la influenza, pero se complica con una bacteria muy agresiva. O sea que probablemente ese caso que tú estás mencionando se trata de algo que va a pasar. Pero no hay H1N1 en estos momentos. No se ha reportado este año que yo sepa H1N1, sino otras. Los dos principales grupos de virus de influenza A y B, ambos están siendo muy prevalentes, es decir, muy frecuentes este año, hasta tal punto que ya casi he perdido la cuenta de los pacientes que he tenido con influenza en los últimos 2 meses. Ahora, doctor, ¿por qué la gripe, la influenza, todas esas afecciones gripales, que usted dice que son virales, que están ocurriendo últimamente, como que da más trabajo sanarse que antes, como si fueran más resistentes? ¿Eso es cierto o es una apreciación de alguien que no sabe de lo que está hablando? Mira, yo no sé. Realmente yo no sé si eso será cierto. Tendería a pensar que no necesariamente, pero quizás hay algo de que con lo compleja que está la vida, pues quizás te resulta más difícil dedicarle tiempo hasta a tu salud porque tienes tal o cual compromiso. Y paradójicamente, las personas no necesariamente están respondiendo
acudiendo donde el médico Ya. tan precozmente Pero como debería una ser. gripe es motivo de una visita al médico. Hay quienes dicen que una gripe dura 2 semanas con medicina y 2 semanas sin medicina. Le queda lo mismo. Es decir que Mira, los síntomas principales de la gripe, fiebre, rinorrea, que es la expulsión de material de catarro por la nariz, dolor de cabeza, Ay, es horrible. dolor de garganta, no debería durar 2 semanas. Mira que excluir la tos, porque la tos aislada, incluso tú dices, me dio una gripe, me sentía muy mal, se me quitó, me siento bien, pero la tos, No se me quita. la tos me sigue. Eso ha ocurrido contigo mismo en más de una pero ocasión en el muchas pasado, veces, doctor. porque puede mejorarse el cuadro infeccioso general y puede quedar una tos irritante incluso por semanas. Pero no, 2 semanas es un tiempo ya un poco largo. Si tú tienes más de una semana con gripe, o aún menos, pero te sientes muy mal, por ejemplo, la fiebre Porque es uno empeora. persistente. A veces cuando uno se está sanando vuelve para atrás, como decimos aquí. Eso que No es porque hacemos desarreglo. Doctor, siempre es necesario recurrir a los antibióticos, ¿o no? No. En el caso de la influenza o de catarro muy malo, como dice, o dolor de garganta muy fuerte. el doctor Núñez, él es doctor también. No. Yo me autorreceto. Pregunta que si siempre es necesario. La respuesta correcta es casi nunca Casi. es necesario. Pero Ah, eso no puede ni debe decidirlo el paciente, ni su marido, ni su mujer, ni el vecino, ni el hermano, ni el tío. Debe decidirlo un médico, por ni ejemplo. Google. No, mucho Doctor menos Google. Antes nadie debe autoprescribirse antibióticos. Ahora, la influenza, de la que estamos hablando, es el único virus de los virus, digamos, regulares. Hay otros virus ya más complejos que no tienen que ver con infecciones respiratorias, hepatitis, el virus de HIV. Con esas excepciones, la influenza es el único virus para el que hay tratamiento. No antibióticos, pero un antiviral específico que se llama oseltamivir, la gente lo conoce con el nombre comercial más popular, que es Tamiflu, pero ese tampoco debería utilizarse autoprescrito. No me Ustedes diga. saben que nosotros no disponemos de un sistema de control. Aquí todo el mundo va a la farmacia y compra una cosa sin receta y el farmacéutico lo que quiere es venderla. Eso, la autoprescripción de antibióticos, o en este caso del antiviral oseltamivir, son errores que se cometen En muy el pasado frecuentemente. yo recuerdo que hubo antigripales que fueron sacados de circulación porque contenían algunos componentes peligrosos. Sí, pero esos son antigripales. Ahí el término antigripal lo que quiere decir es contra los síntomas de la gripe, no contra la causa, que es el virus. El único antigripal que ataca directamente al virus cuando es influenza es el oseltamivir. que Doctor, disponemos en el ¿usted país. recomienda las vacunas? Absolutamente. Las que se ponen en una cierta temporada del año para evitar que le den menos gripe o que le dé gripe. Absolutamente. Para evitar que te dé influenza. Porque como decía anteriormente, la influenza es solo uno de centenares de virus que Imagínese. causan gripe. Ya. Pero es el único, con muy raras excepciones, que te puede postrar, que te puede sacar de circulación y que incluso te puede sacar de la vida. Sí. O sea que vale la pena la vacuna para prevenirlo. Pero además de eso, y por razones que todavía no entendemos muy bien, la vacuna de la influenza no se limita a disminuir los casos de influenza, sino que actúa disminuyendo considerablemente los eventos cardiovasculares, por ejemplo. También. No me diga. Absolutamente. O sea que la Y no hay reacciones ni de algún tipo. Mira, toda medicina, incluyendo toda vacuna, tiene reacciones potenciales. Pero la única que es relativamente frecuente, y estamos hablando de alrededor de un 10 a un 15%, son síntomas similares a los de la gripe,
pero que usualmente son autolimitados y no duran más de 24 o 48 horas y que no requieren ningún tratamiento que no sea tomarte un analgésico, si te da fiebre. Y si ya tiene la gripe, ¿no se puede poner la vacuna? ¿O se puede? Se puede poner, las guías dicen que no es una contraindicación. Algunos prefieren esperar que tú te mejores por un poquito old fashion, un poquito como... Doctor, y en como estos hacíamos días de antiguo. fiesta, que hay tanta comilona, ¿no se puede poner la vacuna hoy y darse una cena con una copita en la noche? No hay por No qué hay no, problema. absolutamente no, absolutamente. Interesante. Doctor, y cuando la gripe refiere, no puedo respirar bien, entonces, Bueno, eso definitivamente es una indicación de que hay que ir al médico. Hay que estar claro que la nariz, el área de los senos paranasales, la garganta, la faringe, la laringe, son de los sitios que los virus de la gripe más involucran. En ocasiones, una persona puede sentir que no puede respirar bien y realmente el problema es obstrucción nasal y no es un problema a nivel pulmonar. ya. Si es muy fácil tú darte cuenta, bueno, pero no puedo respirar bien por la nariz, cuando respiro por la boca lo hago bien. Si es así, entonces no es un signo de alarma. Pero si realmente tú sientes disnea, es decir, dificultad para respirar, es momento de que sin duda tú tienes que buscar atención médica de inmediato. Pero cuando el tema de la dificultad respiratoria es de tipo pulmonar, hay gente que se apretó del pecho y ahora se dan se aplica un producto, ¿no? que es como un spray, ¿no? Una Sí, bombita. sí. Una bombita. Bueno, lo que pasa es que un virus o una infección respiratoria pueden producirte dificultad respiratoria por dos grandes mecanismos. O porque el virus está produciendo una inflamación bronquial, una bronquitis o una neumonía, o porque tú eres asmática de base, o aún sin serlo, puede producirte lo que se llama un cuadro que los americanos llaman asthma-like, que es indistinguible del asma. Estoy apretado, tengo pitico, igualito que un asmático, Sí. pero yo no soy asmático. Eso, pues también, y si te hacen una placa, por ejemplo, tus pulmones se ven completamente normales, como se ven los pulmones de un asmático. O sea Si que los pulmones de un asmático se ven normales. sí, si tú haces, si no tiene otra cosa, si solamente tiene asma, usualmente se ven normales. A menos que tú lo hagas en medio de un ataque severo, donde hay algunos cambios sutiles, pero no solamente se ven en una radiografía. A un asmático ¿qué te digo? Que esté completamente asintomático, que no tenga síntomas de hace algún tiempo y que muera porque va cruzando la calle y lo mata un carro y le hacen una autopsia, los pulmones son completamente normales. El asma siempre es de origen alérgico. No siempre, pero en la gran mayoría de los casos. El concepto alergia es un concepto que se ha estado revisando y a veces lo ponemos entre comillas porque desde el punto de vista de mecanismo, frecuentemente hay cosas que no llenarían los criterios de alergia, pero sí de lo que es hipersensibilidad. Por ejemplo, es muy frecuente que el medicamento que más se asocia a que induzca un ataque de asma es la aspirina o algunos de los derivados de la aspirina, como son la mayoría de los analgésicos que llamamos AINES. La mayoría de las veces no se trata de una reacción alérgica a la aspirina, sino de una hipersensibilidad de tipo genética que tú tienes que hace que efectos normales que produce la aspirina, no es una reacción alérgica, induzcan la elevación de una sustancia que te produce un ataque de asma. Pero lo llamamos alergia. ¿Y cómo entre se comillas. hace ese paciente que, por ejemplo, por problemas cardíacos le recomiendan tomarse una aspirina? Bueno, la mayoría de los pacientes no tienen problema tomando aspirina, pero a veces es tan vital que ese paciente cardíaco se tome una aspirina y frecuentemente tiene que tomarse la aspirina más otro antiagregante plaquetario que es
el mecanismo que buscamos en los pacientes cardíacos, que hay que hacer intervenciones de desensibilización a la aspirina. Es decir, curarte la alergia a la aspirina, como eso se hace, que es sometiéndote a dosis muy pequeñas, repitiendo, yendo muy cuidadosamente, con dosis en aumento, hasta que en una proporción de los casos se puede lograr que se controle, porque la aspirina es tan necesaria en ti, en ese caso, que hay que pasar por eso obligatoriamente. Doctor, ¿qué problemas del sueño usted trata en su consulta? Mira, sucede que los neumólogos norteamericanos se vieron involucrados por una situación coyuntural en prácticamente todos los problemas del sueño. En la década de los 60, el padre moderno de la medicina del sueño moderno era un neurólogo francés, Guilleminot. Guilleminot no estaba muy conforme con el caso que le hacían en Francia y con el soporte financiero que le daban a ciertos proyectos que él tenía, por lo que aceptó un contrato que le ofreció la Universidad de Stanford, en California. Se fue a Estados Unidos y le montaron su laboratorio con todas las de la ley, pero inicialmente los neurólogos americanos tampoco le hicieron mucho caso a Guilleminot. Los neumólogos de Stanford fue lo que se acercaron a él por un problema específico, que es la apnea del sueño. La apnea del sueño. Problemas respiratorios que muy frecuentemente los pacientes tienen durante el sueño. Pero como los únicos discípulos iniciales realmente interesados que tuvo Guilleminot eran neumólogos, pues los neumólogos comenzaron a fajarse con lo que era respiratorio y lo que no era respiratorio. Que ahorita tú me decías fuera de cámara que sí existen muchos problemas del sueño, existen más de 300 enfermedades del sueño. Y por ejemplo, hay cosas como narcolepsia, que la gente cree que son poco comunes. Y ¿qué es? En Estados Unidos, cerca del 3% de la población tiene narcolepsia, que es una enfermedad en la que en ciertos momentos tú no puedes evitar quedarte dormido, aunque estés frente a estas cámaras, por ejemplo. No me digas. Por eso no es tan frecuente, pero yo he visto personas que en medio de una reunión se han quedado dormidas. Bueno, eso puede ser por un millón de cosas, no necesariamente por narcolepsia, puede ser porque durmió mala noche, porque es guachimán, es sereno y trabaja de noche y tiene que hacer diligencia de día, o porque tiene apnea del sueño, que no duerme bien por el problema respiratorio o por otras cosas. Pero la narcolepsia tú puedes haber dormido perfectamente bien anoche. Y si se da un poquito de condición aquí, apagan un poquito la luz, te quedas dormida. Doctor, ¿la apnea del sueño está relacionada con la obesidad o hay pacientes delgados que pueden sufrir de apnea del sueño? Hay dos tipos de apnea del sueño, la obstructiva y la no obstructiva. La no obstructiva no se relaciona con la obesidad, la obstructiva sí. La mayoría de los pacientes con apnea obstructiva tienen exceso de peso. Pero apnea es que no puede respirar, doctor. Apnea quiere decir ronca. no respiración, ausencia de respiración. Y se despierta entonces varias veces en la Pero es noche. como un ronquido. Se despierta, pero a veces no se da cuenta que se despierta. A veces te dice, yo duermo un solo sueño directo, pero tú le haces un estudio del sueño y tú le comunicas que, ¿cómo tú dormiste anoche, la noche del estudio? Muy bien, tú te despertaste 45 veces. ¿Cómo? Te despertaste 45 veces y por eso es que tú, es una causa por la que tú te puedes estar durmiendo donde sea. ¿Por qué tiene que ver con la obesidad? Porque las vías respiratorias a este nivel son huecas. Nosotros nos chequeamos si estamos gordos o no, Jacqueline es muy celosa con esa, la barriga, pero para adentro se engorda también ahí. Y cuando se engorda para adentro ahí, simplemente se estrechan las vías respiratorias. Cuando uno se duerme, normalmente eso tiende a colapsarse y literalmente se cierran. Entonces, el cerebro tiene que activarse y estarle ordenando a los músculos que se contraigan más rápido para vencer la resistencia. Ahí viene el ronquido, porque ahora despierto no roncas, pero ahora está pasando el aire por un pasaje mucho más angosto. Pero la no siempre fricción. ronquido significa No. Hay gente que ronca. No, hay gente que ronca y no llega a apnea, pero ojo, porque podría ser una etapa previa a llegar a apnea. Pero para hacer apnea tiene que ser que tú
dejes de respirar más de 5 veces por hora de sueño mientras estás durmiendo. Si dejas de respirar menos de 5 veces, eso está dentro de parámetros normales. ¿Se requiere un aparato para respirar en el caso? La principal modalidad de tratamiento de la apnea obstructiva es con un aparato, una presión positiva, que tú te lo pones y te mantiene forzosamente la vía aérea abierta porque te da un volumen de aire que ejerce una presión. Y el paciente se acostumbra a dormir con ese aparato puesto. El paciente, pero no todos los pacientes. Hay pacientes que no se acostumbran, hay pacientes que no lo toleran ni siquiera la primera vez. Pero la mayoría de los pacientes se acostumbran y aunque es un sacrificio, los cambios son tan notorios que vale la pena el negocio. Sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Marte. Hemos aprendido muchísimo de la gripe, de la apnea del sueño, de la vacuna. Así que le agradecemos muchísimo, doctor, su participación. No, les agradezco a ustedes. Gracias, doctor. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.